Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G y hoy vamos a echar un vistazo a 20 datos que quizás no conocías sobre Resident Evil. Biohazard 2. El vínculo secreto. ¿Recuerdas Resident Evil Rebirth? Sí, no fue precisamente uno de los mejores momentos de Capcom en la década de 2020. Aunque el juego en sí no era terrible, simplemente no estaba ni de cerca de ser tan destacable o mínimamente notable como esperábamos. Pero ¿puedes creer que Rebirth estaba pensado como la base para un nuevo juego de Resident Evil? Sí, había planes mucho más ambiciosos. Se suponía que íbamos a recibir un Resident Evil Revelations 3 en algún momento de 2022 con Rebirth sirviendo como introducción al juego con nuevos personajes y mapas. Lamentablemente el retraso en el lanzamiento y la mala recepción de Rebirth provocaron que estos planes se cancelaran por completo. En su lugar, Capcom decidió centrarse en el desarrollo del DLC de Village y ahora está avanzando con Requiem al momento de este video. Una revelación invertida. Es curioso cómo el remake de RE3 es más memorable que su componente multijugador Resident Evil Project Resistance. Siendo honestos, esto era de esperarse, ya que Resident Evil rara vez ha sido más decente en el multijugador. Sin embargo, ¿alguien recuerda cómo se revelaron las dos partes del remake de Resident Evil 3? Puede que lo hayas olvidado, pero Resistance se presentó inicialmente como si fuera su propio juego. No fue hasta diciembre de 2019, durante un State of Play de Sony, que obtuvimos un nuevo vistazo a la campaña aún no anunciada del Project Resistance de Capcom. Sí, este fue uno de los engaños de marketing más atrevidos e inesperados que hemos visto en los videojuegos, aunque Capcom pudo haber recibido un pequeño golpe en relaciones públicas por poner tanto énfasis en Project Resistance. Speaking of intense, we've got an exclusive reveal of the unannounced campaign portion of Capcom's Project Resistance. Resident Evil 5 3DS. Okay, rookie, let's see what you got. If you want to survive, then you better listen up and do as I say. Si analizamos toda la vida útil de la Nintendo 3DS, verás que Capcom fue uno de los mayores editores en la plataforma, ya que lanzó casi todos los juegos que pudo adaptar al sistema portátil. Capcom incluso consideró brevemente la idea de llevar Resident Evil a la 3DS, siendo esta consola donde se lanzó el primer Revelations. En algún momento, Capcom también evaluó la posibilidad de hacer un port de Resident Evil 5 para el sistema debido a la existencia de una demo técnica interna. Por una razón u otra, esa demo terminó convirtiéndose en un proyecto completamente distinto y así fue como obtuvimos Resident Evil The Mercenaries 3D. Cuando el caos trae orden. Anteriormente mencionamos cómo Capcom ha tenido dificultades para hacer que Resident Evil funcione con fórmulas multijugador. Bueno, siendo justos, lo más cerca que han estado de lograrlo fue Resident Evil Outbreak. Outbreak surgió cuando el productor Noritaka Funamoushi hizo que el equipo de Capcom probara una versión multijugador de Resident Evil 2. Funamoushi notó cómo cada persona jugaba Resident Evil de forma diferente en grupo. Un jugador era el héroe, otro podía ser cobarde y huir, otro cargaba con los objetos y así sucesivamente. Esto terminaría inspirando la fórmula con elementos de RPG de Outbreak, específicamente las distintas estadísticas que tiene cada personaje en el juego. Rogando por el Advance. Aún resulta extraño que Resident Evil Gaiden haya existido. En serio, ¿un juego de Resident Evil para Game Boy Color? Es interesante por cómo fue ejecutado, pero en general no es un gran juego. ¿Puedes creer que pudo haber sido mejor? Mientras desarrollaban Gaiden, el estudio M4 le rogó a Capcom y al coeditor Virgin Interactive que le permitiera trasladar el proyecto a Game Boy Advance cuando este sistema se lanzó en marzo de 2001.
M4 incluso llegó a crear un prototipo para demostrar lo que podían hacer con los avances. Lamentablemente Capcom no cedió. Según las dos compañías, era mejor mantener el rumbo debido a los costos más bajos de desarrollar para Game Boy Color en comparación con Game Boy Advance. Y ya viste el resultado. Solo hay lugar para uno. I suppose they had to suffer the consequences of their actions, but there would be no forgiveness. En su mayoría, los protagonistas dobles son una característica típica de Resident Evil, salvo en algunas entregas principales. Entonces, ¿cuál es la excusa de Resident Evil 3? ¿Por qué Jill fue la primera en tener su propio juego dentro de la saga principal? Bueno, hay dos razones muy simples. La primera es que Chris y Claire ya habían sido elegidos como protagonistas para Code Veronica, que ocurre poco después de los eventos de Resident Evil 3, lo que los hacía indispensables para este punto de la historia. La segunda es que Capcom no quería reutilizar protagonistas de forma consecutiva, ya que Claire y Leon habían sido las estrellas de Resident Evil 2, así que Jill terminó siendo la única opción, aunque también la más obvia, ya que era el personaje más popular en ese momento. El valor de administrar el presupuesto. What is it? Watch out! It's a monster! Let me take care of this. En la actualidad, muchas compañías AAA se quejan de lo costoso que es desarrollar videojuegos, mientras siguen contratando celebridades para doblaje y pagando por canciones con derechos de autor. Tiene sentido, ¿no? Por supuesto, los presupuestos de los videojuegos a mediados de los 90 tenían muchos menos ceros. Resident Evil fue uno de ellos, desarrollado con un presupuesto modesto de aproximadamente $1 millón. Considerando que la franquicia ha vendido millones de copias con cada entrega, es seguro asumir que todos los Resident Evil han generado buenas ganancias, incluso los menos exitosos. Sin embargo, Requiem parece ser la primera vez que Capcom invierte sin restricciones, ya que la compañía ha declarado que es el proyecto más caro en su historia. I know. That's where your mother was murdered. Alyssa died 8 years ago. El chistoso y el cyborg. I'll try the door on the opposite side. This mansion is gigantic. We could get into trouble if we get lost. Ya que estamos hablando de Resident Evil original, hablemos de dos personajes que estaban planeados para formar parte del juego pero nunca llegaron a aparecer. En lugar de Rebecca, Barry, Chris y Jill, iban a estar acompañados por un hombre afroamericano llamado Dewey y un imponente hombre cibernético llamado Gelser. Dewey estaba pensado como el alivio cómico, mientras que Gelser provenía de los restos de la historia original de Resident Evil, una en la que los 4 protagonistas eran en realidad cyborgs. Al final, Barry y Rebecca resultaron ser opciones más atractivas. El libro del zombie. ¿Y qué hay del otro miembro de STARS, nuestro escurridizo traidor Albert Wesker? Pues bien, Wesker no fue añadido a la historia hasta después de la eliminación de Dewey y Gelser. Capcom incorporó a Kenichi Iwao para expandir la narrativa, lo que llevó a un elenco modificado y nuevos elementos en la historia. Wesker fue incluido como un espía de Umbrella, pero lo curioso de su creación no termina ahí. Durante la grabación de voz, el actor Richard Vaughn se inspiró en el libro de la selva de Disney para darle voz a Wesker. A Vaughn le encantaba la arrogancia y el tono refinado de Shere Khan y utilizó ese personaje como base para la voz de Wesker. Hoy en día, el personaje ha consolidado su lugar como uno de los mejores villanos en la historia de los videojuegos. ¿Terrorífico o ridículo? Don't open that door! But Chris's... What is it? La saga Resident Evil ha presentado todo tipo de horrores a lo largo de las décadas. Comenzó con zombies, luego pasó a armas biológicas más genéricas, después a Mo y hongos parasitarios, hombres lobo y prácticamente todo lo que hay en el medio. Cuesta creer que al principio la saga ni siquiera se acercara al tema de los zombies.
Sí, originalmente Resident Evil tenía planes de usar fantasmas como enemigos principales. Esto se debe a que el juego original de 1996 estaba pensado como una experiencia de casa embrujada más general, lo que implicaba incluir una variedad de criaturas aterradoras. What is it? Kenneth was killed too. Maybe by this creature. Home Sweet Home. Aunque franquicias como Resident Evil han alcanzado un estatus legendario en el mundo del entretenimiento, incluso las más exitosas se inspiran en algo previo. En el caso de la saga de acción y terror de Capcom, esa inspiración provino de un pequeño juego de NES llamado Sweet Home. Considerado una obra maestra por el creador de Resident Evil, Shinji Mikami, Sweet Home fue básicamente el precursor del género survival horror, incorporando mecánicas de RPG y enfocándose mucho más en los acertijos y la gestión de inventario, no solo en asustar al jugador. Basta con jugarlo durante una hora para notar cómo muchos juegos de terror actuales, no solo Resident Evil, han evolucionado e innovado gracias a las bases que estableció Sweet Home. ¿Y sabes qué es lo más curioso? También fue desarrollado por Capcom. Origen en primera persona. Cuando Resident Evil 7 se lanzó en 2017, muchos se sorprendieron por el nuevo enfoque de Capcom para la franquicia. Algunos incluso afirmaron que la compañía estaba tomando inspiración de otros títulos de terror exitosos como Outlast y Amnesia. Sin embargo, la perspectiva en primera persona ha sido un deseo para Resident Evil desde el primer juego. Al inicio del desarrollo, Capcom tenía la intención de que el primer Resident Evil se experimentara en primera persona con una interfaz similar a la de los juegos de Doom. Por más que Mikami quería incluir esto en el producto final, ya que era una forma de sumergir más al jugador, el hardware de la PlayStation original no podía soportarlo, y así fue descartado. Asustarse con amigos. Beats me too. Now it's Wesker's time to disappear. I don't know what's going on. Durante el desarrollo del primer juego, Resident Evil apuntaba a incluir una característica ambiciosa que pocos juegos de terror ofrecían en ese momento, el cooperativo. Cuando el juego fue presentado en 1995, las imágenes y el gameplay mostraban a Chris y Jill explorando la mansión Spencer en la misma pantalla, enfrentándose a zombies. Let me take care of this. Como ya sabemos, esa característica no se implementó en la versión final. La razón fue prácticamente la misma que con la cámara en primera persona. El hardware de la PlayStation simplemente no podía manejarlo. El propio Mikami admitió que el gameplay cooperativo no era lo suficientemente bueno. No sería hasta Resident Evil 5 en 2009 cuando la saga finalmente experimentaría con el modo cooperativo. That was too close. You were almost a Jill sandwich. Tarea de último momento. Hey! Come here! ¿Sabes qué no estaba planeado y aún así terminó en el juego final? Las actuaciones de voz exageradas. Hacia el final del desarrollo, Capcom se dio cuenta de repente de que este juego, con audio en japonés, también se iba a distribuir en Occidente sin ni una sola palabra en inglés. Preocupados de que esto ahuyentara a posibles compradores, Capcom improvisó rápidamente una localización al inglés. Alpha Team is flying around the forest zone situated in northwest Raccoon City, where we're searching for the helicopter of our compatriots Bravo Team. Actores estadounidenses fueron llevados rápidamente a Japón para filmar las secuencias FMV, y solo les dieron 2 tomas por escena. Gracias al presupuesto mínimo de la apresurada etapa de desarrollo, el tono exagerado de Resident Evil terminó convirtiéndose en uno de los aspectos más fuertes, y en una característica esperada dentro de la franquicia. Now, Jill, can you go? I'm going with you. Chris is our old partner, you know. Siempre es 2.
No es raro encontrar juegos con diferentes nombres según el país. Resident Evil prácticamente se vio obligado a tener un nombre distinto, específicamente para su lanzamiento en Norteamérica. Capcom planeaba lanzar el juego bajo el nombre BioWare. Ups, ¿por qué dije eso? ¡Qué locura! Capcom planeaba lanzar el juego bajo el nombre Biohazard. Lamentablemente su timing fue desafortunado, ya que un juego de MS2 llamado Biohazard ya había sido lanzado en Norteamérica. Kenneth was killed too. Maybe by this creature. Una banda de metal de Nueva York también utilizaba el nombre Biohazard, así que las oficinas de Capcom en Norteamérica organizaron un concurso interno permitiendo que el personal decidiera el nuevo nombre. Para disgusto de Capcom, Japón y Mikami, el nombre fue elegido y el resto es historia. Resident Evil. Leyendas conociendo a leyendas. Además de su enorme éxito en los videojuegos, Resident Evil también logró un éxito sorprendente en el cine. Los fans de terror y de Resident Evil conocen muy bien a Alice hoy en día, pero hubo un momento en el que la franquicia pudo haber tomado un camino completamente diferente. Después de dirigir un comercial de Resident Evil 2 en 1998, el fallecido cineasta y considerado el padre de los zombies, George A. Romero, fue contactado por Capcom para dirigir una película de Resident Evil. Biohazard 2. Tiene sentido, considerando que Mikami ha declarado cuánto admira a Romero y cómo Night of the Living Dead influyó en Resident Evil. Romero rechazó la oferta al principio, antes de entregar un borrador de lo que quería hacer. Según el propio Romero, tanto Capcom como la productora Constantin Films aprobaron el guión. Sin embargo, el director de Constantin Films no lo hizo y optaron por la versión de Paul W.S. Anderson en su lugar. Actualmente la Universidad de Pittsburgh conserva los borradores de Romero en su colección archivística George A. Romero, así que si quieres leerlo por ti mismo, ahí está. Terminando la duología. Como hemos visto hasta ahora, Resident Evil atravesó muchos momentos clave en los que la saga pudo haber sido completamente distinta a la que conocemos hoy. Lo sorprendente es que originalmente iba a tener una vida mucho más corta. Hey, what's going on? Justo cuando Resident Evil estaba cerca de finalizar su desarrollo, el supervisor Yoshiki Okamoto cambió todo por completo. No estaba satisfecho con la versión original de Mikami, ya que cerraba cualquier posibilidad de futuras secuelas. Las reescrituras posteriores obligaron al equipo de desarrollo a rediseñar casi todo el juego para que la historia tuviera sentido. En otras palabras, existe una versión completamente diferente de Resident Evil 2 en algún lugar, ya sea en un viejo disco duro o en algún archivo digital de Capcom. Nadie sabe dónde está, pero existe. Terror en tu bolsillo. En lo que respecta a las consolas portátiles, Resident Evil definitivamente llegó tarde. Eso no significa que la franquicia tardara demasiado en debutar en este formato, simplemente pasó un tiempo hasta que tuvimos una entrega realmente buena como Revelations. Hubo algunos intentos menos exitosos en años anteriores. Resident Evil Gaiden, lanzada para Game Boy Color, presentaba una extraña mezcla entre disparos tipo galería y mecánicas RPG. Ya sabes, el enemigo se acerca, te embosca, luego pasas a otra pantalla, todo es proceso. Luego tuvimos el incómodo juego portátil de Tiger Electronics. Sí, eso existió. Y después tuvimos el remake para DS del primer juego, Resident Evil Deadly Silence, que solo se lanzó en Japón y contaba con un modo multijugador sorprendentemente decente. Aún seguimos esperando que Capcom explique por qué nunca llegó a Occidente. ¿Por qué? Raccoon City, Toronto, Canadá.
La exploración de locaciones es increíblemente importante en el entretenimiento cuando se busca crear una atmósfera específica. Con sus innumerables paisajes exóticos, es fácil identificar de qué región del mundo toma inspiración Capcom para Resident Evil, pero hay un lugar que sigue siendo un misterio. ¿En qué se basa Raccoon City? Al observar los cielos, edificios y escenarios de fondo, los fans creen que Raccoon City está inspirada en Toronto, la capital de Ontario, Canadá. Cabe mencionar que Capcom nunca ha confirmado oficialmente la ubicación de Raccoon City y probablemente nunca lo hará, pero nosotros sabemos la respuesta. Sí, lo sabemos. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y de activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Muy bien, vayamos al final. Leon S. Kennedy, el profeta del dinero de Capcom. I received special training via a secret organization working under the direct control of the president. I was to assume the responsibility of protecting the new president's family. Resident Evil 4 tuvo un desarrollo tan prolongado que su ciclo de 7 años parecería absurdo si no fuera por casos como Duke Nukem Forever. Uno se pregunta qué estaba pasando detrás de escena para provocar un desarrollo tan largo. Bueno, básicamente se reducía a la dirección artística y los entornos. En un punto, Resident Evil 4 incluía demonios, pero esa temática no se sentía como Resident Evil. Sin embargo, el concepto fue reciclado y dio origen a Devil May Cry, que se convertiría en otra gran franquicia de Capcom. Otra versión de Resident Evil 4 utilizaba una temática de samuráis y ninjas, donde los zombies aparecían desde trampillas y paredes falsas. Esto tampoco encajaba con Resident Evil y eventualmente se reutilizó para crear la saga Onimusha. Básicamente, Resident Evil 4 ayudó a dar vida a nuevas ideas, mientras buscaba su propia identidad, lo que lo convierte en un título aún más importante tanto para Resident Evil como para la propia historia de Capcom. ¿Te sorprendió alguno de estos datos sobre Resident Evil? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo en español.